mucho por el cual ver. Vamos a estar viendo un estudio bíblico. Y cuando se ve un estudio bíblico, amados hermanos, se usa mucha cita bíblica. Bendito sea el Señor. Pero les invito en esta preciosa tarde, abramos nuestra Biblia al Evangelio de San Mateo 3, 16 al 17. Cuando vemos San Mateo 3, 16 y 17, la palabra nos muestra aquí aquel Dios trino. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús, hablando de el Verbo, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Eso es allí, vemos, el Espíritu Santo habla que Jesús estaba ahí, y dice, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Pero el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos, mire, aquí vino la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre Dios bendito Rey, te damos gracias por tu palabra. Padre, encomiendo mi vida en tus manos. Te pido, oh Santo Rey, en este momento, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, que tú eches fuera, Señor, todo espíritu contrario a tu palabra, todo lo que esté estorbando, Señor, lo echamos fuera por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, Señor, con tu palabra, bendito Dios, que vamos a ver en este día. Llena nuestros corazones, llena nuestra vida, Padre. Que tú seas, Señor, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, llenándonos, poderoso Dios, de tu santa y bendita palabra en esta preciosa tarde. Habla a cada corazón, Señor. Llena nuestra vida, poderoso Rey, en el nombre maravilloso de Jesús, y que pueda nuestra mente, nuestro corazón, captar todo, Señor, tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, poderoso Dios. Que podamos ser edificados en esta tarde, y que también, Señor, tu poderosa palabra nos vaya aumentando fe, así como vamos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Rey. Amén y amén. Cuando Jesucristo se bautizó por el agua, allí vemos que los tres, que es el mismo Dios, se manifestó en ese momento. Jesucristo estaba allí, bautizándose en el agua. El Espíritu Santo descendió del cielo, y la voz vino del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea el Señor. Tenemos que saber lo que vamos a decir. Tenemos que saber cómo llegar a la palabra del Señor y explicar esos puntos, y explicarlos por la palabra. Porque así como usted y yo decimos, sí, el Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios y es un solo Dios al cual adoramos, pues también otras vidas tienen sus propias doctrinas, doctrinas de demonios y otras doctrinas de hombres. Y todas pueden sonar muy buenas, pero la verdad es una. Bendito sea el Señor. Así que nosotros vamos a ver en esta preciosa tarde, amados hermanos, que la Biblia presenta a Dios como tres personas distinguibles, a las que normalmente se refiere como el Padre, Jehová, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el término técnico para esto, es decir, la Trinidad, usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Alguien le puede decir a usted, ¿usted cree en la Trinidad? Y usted le puede decir sí, y él le dice, muéstremelo en la Biblia, la palabra Trinidad. No la van a encontrar, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, hermanos. Pero ¿por qué después la persona puede decir, bueno, ¿por qué usted dice que hay Trinidad? ¿Por qué usted cree en la Trinidad? Es más bien dicho, Trinidad. Pero le decimos Trinidad
porque prácticamente en la Biblia, sino que pertenece a esa clase de términos que son bíblicos en el sentido de que se expresan enseñanzas bíblicas claras. Es decir, la Biblia, por decir algo, no le va a decir a usted Trinidad, pero sí nos lleva a esa mejor palabra para explicar en lo finito lo que es infinito. Porque muchas veces cuando las vidas estudian lo que es Dios, quién es Dios, el carácter de Dios, cómo es que Dios existe, son preguntas que muchas veces nosotros queremos saber y aprender y saber explicarlas. Pero Dios es más grande que nuestro vocabulario, Dios es más grande que nuestra mente, Dios es más grande que nuestras imaginaciones, Dios es más grande de lo que nosotros podemos explicar de lo que Él es. Tenemos prácticamente cosas aquí en esta tierra que Dios ha puesto, que Dios ha hecho, ejemplos en la Biblia que hablan, que comparan, pero nunca serán exactamente lo que es. Y por eso nosotros como humanos, siendo con una mente finita, para tratar de explicar lo infinito, lo llevamos a una palabra la cual se refiere a Trinidad. ¿Y por qué Trinidad? Porque cuando nosotros vemos esa definición, lograr una definición técnica, hermanos, sobre la doctrina en sí es difícil debido a la infinita esencia de Dios. Él es más grande, es decir, cualquier cosa que usted se pueda imaginar, pues Dios es más grande que eso. Porque muchas veces las cosas que nosotros nos imaginamos, hermanos, vienen a ser cosas que ya nuestros ojos han visto, o cosas que se han recibido de otro lado. Por decir, a veces un sueño donde se le han mostrado cosas que son cosas espirituales, pero ¿de dónde vienen esas cosas espirituales? De cosas que son de lo espiritual. Pero cuando queremos explicar a Dios que es más grande que todo eso, pues eso se hace bien difícil explicar exactamente cómo es Dios, cómo es que existe Dios. Y lo que nos limita también es nuestro lenguaje. Bendito sea el Señor. Procurar una definición libre de extremismos nos resultaría de igual forma una complejidad, hermanos. Algunos exponentes del tema, al señalar la individualidad de cada una de las tres personas, han dado a entender una fe triteísta. Es decir, tres dioses. ¿Qué es lo que estoy diciendo por triteísta? A veces hay gente que trata de explicar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la explicación se hace una confusión. Y en vez empiezan a sacar una teología, porque teología quiere decir theo, es decir, Dios, lo acerca de Dios. Y cuando nosotros tratamos de ver acerca de la teología de Dios, ¿quién es Dios en sí? Y a veces cuando se hace el error de explicar quién es Dios y cómo es Dios, la gente cae en una triteísta, literalmente, que significa tres dioses. Es como decir que la gente dice, sí, Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la gente dice, pues tienen tres dioses. Y a veces la gente, como no puede explicarlo más allá, dice, sí, tres dioses. Pues usted cree en tres diferentes dioses, no solo en un solo Dios. Y después dice, no es un solo Dios. Y ahí es el enredo. Y muchos han caído en ese error, que es una forma de lo que se llama politeísmo. Si usted busca, ¿qué es esa palabra? Politeísmo. El politeísmo, amados hermanos, es una forma bien antigua de cómo la gente creía en lo que es Dios. Porque la gente antigua siempre tenía, incluso hay gente en este tiempo que tiene un Dios para cada cosa. Y así es que hay gente que tiene el Dios del cielo, tiene el Dios de los ríos, tiene el Dios del mar, tiene el Dios de la tierra, el Dios del infierno, el Dios de esto, el Dios de aquello, y un Dios para tanta cosa. Y ese es un ejemplo que prácticamente no es nada nuevo, ese creer de esa forma. Pero sin embargo no es la forma correcta.
Porque Dios no es tres diferentes dioses, es un solo Dios, el cual servimos. Pero muchas veces hay personas que pueden caer en eso del politeísmo y otros, en su afán de señalar la unidad de las tres personas, han caído en otra cosa que se llama sabelianismo. Así que si yo me voy a este lado del extremo, voy a decir, no, es tres dioses, y ya caigo en el politeísmo, en aquellos creyentes que tienen un Dios para cada cosa. Pero si me voy al extremo del otro lado, el otro lado dice, no, es un solo Dios, y caemos en el sabelianismo. ¿Y eso qué es? Eso quiere decir que los de Sabelio, esos creen, es una doctrina donde dice Jesucristo es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo, y los mezclan todos así. Y dicen, no, es que Jesucristo es Jehová, el Padre, y Jehová el Padre es el Espíritu Santo. Y todo eso viene a ser sabelianismo. ¿De dónde vino eso? Esa doctrina de Sabelio era un hombre que en el antepasado vivió más o menos en el siglo III después de Cristo. Era una persona que estudiaba la Biblia, estudiaba las Escrituras, pero al tratar de entender exactamente quién es Dios, se fue por este lado y empezó prácticamente a enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que prácticamente Jesucristo es Jehová. Eso es lo que empezaba a enseñar, que todos vienen a ser lo mismo. Y por de allí, del sabelianismo, es de donde salió los Jesús solo. ¿Quiénes son los Jesús solo? Es porque ellos no le hacen una importancia al nombre de Jehová, no le hacen mucha importancia al Espíritu Santo, porque ellos dicen, no, Cristo Jesús es el mismo que el Padre, es el mismo que el Espíritu Santo. Así que cuando ellos van a bautizar a alguien por las aguas, no usan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como dijo Jesucristo. No usan esa fórmula como lo que está escrito, porque según ellos ya está mezclado todo eso en uno y dicen, no, Jesús, Él es el todo. Así que en el nombre de Jesús hacen así, en el nombre de Jesús allá, en el nombre de Jesús, pero eso es todo. Y oran, pero ya todo es Jesús. Así que vemos que esas son las partes donde se va por ese lado. Bendito sea el Señor. Así es que lo que sucede ahí, esta posición teológica predomina en nuestro tiempo bajo el nombre de unitarismo. Si usted busca qué es el unitarismo, esa creencia, el unitarismo viene a ser eso, que la gente que cree en esa forma, cuando ellos explican acerca de Dios, ¿quién es Dios? Van a decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre. Pero ¿sabe qué? Hay un problema con ese pensar, con ese creer. Porque la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo, no que el Padre murió en la cruz del Calvario, sino que el Hijo murió en la cruz del Calvario. Así que son cosas así que por la falta de la enseñanza en las Escrituras se hacen enredos en la teología. Y esto es un punto, pero bien importante, hermanos, porque este punto acerca de quién es Dios, esto prácticamente es uno de los puntos más esenciales de la doctrina de la palabra de Dios. Hay muchos temas doctrinales, por ejemplo, lo que es el cielo, el infierno, en lo que es los ángeles, en lo que es la oración, en lo que es el ayuno, en lo que es muchos puntos doctrinales que hay así. Pero entre medio de todos ellos está un punto principal que viene a ser Dios en sí. Porque en la doctrina también está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y eso es bien importante poder explicar aquello. Así es que esas vidas, prácticamente en el unitarismo, también se dicen que son pentecostales. Hay una concilio, se puede decir, que se llama Pentecostal Unida. Así como nosotros estamos a 1000,
hay otro que dice Movimiento Misionero Mundial, y cada uno, ¿verdad?, son movimientos grandes. Pero hay una que se llama Pentecostal Unida, y cuando uno ya empieza a ver en la doctrina y se encuentra con estas partes, son partes bien esenciales que tenemos que saber, tenemos que conocer cómo exactamente creemos y también más explicar lo que creemos y por qué lo creemos de esa forma. Así es que cuando nosotros vemos eso, ¿verdad?, es conocido, la Pentecostal Unida también es conocida como el solo Jesús, que enseña que en la Biblia, cuando se habla tanto del Padre como el Espíritu Santo, se refiere a dos presentaciones de la segunda persona de la Trinidad, es decir, que niega esa relación de tú y yo, que literal, enfática, escritural y hermenéuticamente la Biblia, lo que la Biblia enseña. Pues vemos que en la Biblia hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas e iguales en todo. ¿Cómo es que nosotros creemos en Dios? De esta forma: Dios es uno solo, pero en esa unidad de la divina esencia hay tres personas, y esas tres personas son coeternas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, e iguales en todo, de la misma sustancia, pero distintas en subsistencia. Nosotros vamos a ver unas porciones bíblicas para ir viendo estas partes. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros usamos la palabra Trinidad, esa palabra que es compuesta de tres y unidad, que en verdad sería triunidad o Trinidad. Por eso es que se le dice Trinidad, porque eso es una palabra que se ha sacado de lo que es una triunidad, para explicar en nuestro vocabulario que es prácticamente limitado, porque Dios es sin límite. Y para tratar de explicar un Dios sin límite en gente que es limitado, hermanos, no se puede. Porque lo único que podemos hacer es tratar de explicar a Dios en la forma hasta donde la palabra nos revela. No podemos ir más allá de lo que la palabra está revelando. Y no podemos quedarnos cortos tampoco de lo que la palabra está revelando de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, y vamos a empezar a ver unas citas bíblicas aquí, nosotros vamos a ver que Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, vamos a ver que habla acerca de estas tres personas. En la unidad divina hay tres personas. Lo que hace el sí, Dios es uno, pero Él se muestra, se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver la primera cita, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Cuando nosotros nos vamos a 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 7, bendito Dios, ahí lo tenemos, dice la palabra del Señor ahí: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esa es la primera cita. Allí dice claramente, el Verbo nosotros sabemos que es Cristo. No podemos decir que era Jesús, porque Jesús, el cuerpo en sí, Jesús vino. Cristo estaba, es decir, Cristo tomó ese cuerpo, llamado Jesús. Por eso le decimos Jesucristo. Ahora está en ese cuerpo glorificado, sentado en el trono. Pero ese cuerpo que es en sí, que estuvo aquí en la tierra, ese cuerpo no estaba allá en el cielo. Lo tomó cuando vino aquí en la tierra. Pero sin embargo, Cristo, el Mesías,
El verbo de Dios siempre ha estado, desde la eternidad, junto con el Padre. Cuando el Padre habló, ahí estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo. Por eso la palabra nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando nosotros vemos el capítulo 28, versículo 19, Jesucristo, cuando Él da el mandamiento sobre cómo bautizar, Él menciona también, si no fuera importante, si no fuera de esa forma, no lo hubiera hablado de esa forma. En San Mateo 28, 19 dice la palabra: por tanto, dijo Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Ahí vemos la triunidad de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando una persona creyente se bautiza por las aguas en obediencia a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Cuando vemos 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, nos muestra la palabra del Señor allí. Alabado sea Dios. 2 de Corintios 13, 14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Allí vemos claramente, amados hermanos, que hay una distinción en esa unidad divina que la misma palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está mencionado una y otra vez para que nosotros vayamos entendiendo y poniendo estos versículos y sacando allí lo que es la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unidad de Dios, la doctrina de la divinidad de Dios, la doctrina del uno Dios. Bendito sea el Señor. Si es que el Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando vemos San Juan 1, 14, la palabra nos enseña allí: alabado sea Cristo. Dice San Juan 1, 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Y cuando nosotros vemos el versículo 18, nos muestra, dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque fue Cristo el que procedió del Padre. Ha sido Cristo, el Verbo, el que ha sido el ungido de Dios. Es Cristo el que prácticamente es el unigénito. Pero en eso del unigénito no es que lo creó, Él ya estaba. Bendito sea el Señor. Porque muchas veces hay vidas que pueden decir: no, Jesucristo fue creado por Dios el Padre. Pero eso no es correcto tampoco, porque no fue creado por el Padre como fueron los ángeles fueron creados. El mundo, del universo, usted y yo hemos sido creados. Pero Cristo no ha sido una creación. Él es el que ha hecho la creación. El dador, el Verbo. Bendito sea el Rey. Y el Espíritu Santo
procede eternamente del Padre y del Hijo. Cuando nosotros vemos Juan capítulo 15, versículo 26, allí nos dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Mire, Él dice, Cristo dijo, yo se lo voy a enviar del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y cuando vemos Gálatas 4:6, en Gálatas 4:6 nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, aleluya. Amén, aquí estamos. Pero cuando, dice 4:6, sí, amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que cuando uno trata de entender todas estas cosas, hermanos, por eso es que muchas vidas se enredan. ¿Por qué? Porque Dios es más grande en tratar de imaginarse cómo es esto que son, cómo es eso que dicen que es un solo Dios, pero es en tres personas, pero a la misma vez coexisten como una sola persona. Bendito sea el Señor. Pues eso es como la palabra lo explica. Por eso es que así lo hemos podido explicar, pero solo en esa forma, hermanos. Porque Dios es más allá. Él nos ha dado hasta cierto punto a entenderlo a Él. Pero sin embargo, cuando vemos estos versículos bíblicos, tratamos de nuestra imaginación. Inmediatamente empieza a tratar de imaginarse cómo es aquello. Pero ya le dije, hermanos, Dios es más grande que nuestra imaginación. Y por eso se usan ejemplos aquí en la tierra. Pero no es como que así es de lo que es en la tierra, sino que Dios es más que todo ello. Vamos a ver unos ejemplos ahora, hermanos, acerca de una demostración de la doctrina. Y vamos a ver varios puntos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26. En Génesis 1:26 dice la palabra del Señor allí. Porque cuando nosotros vemos que hay ocasiones en la Biblia en que Dios mismo, cuando Él habla, Él se refiere a sí mismo en términos plurales, donde Él habla de sí mismo, no como una sola persona, sino que habla de sí mismo como que si fuera más que uno que está allí. Y eso lo vemos claramente aquí, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿A quién más le está hablando si Dios es el creador? ¿A quién más le estuviera hablando si Él es el que tiene el poder para dar vida? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Ahí vemos un ejemplo donde Dios mismo se refiere en una forma plural. Lo plural es que hay más que uno. Hay más que, se está refiriendo a más que una persona allí. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos capítulo 3, versículo 22, de aquí mismo de Génesis, vemos otro ejemplo de esa pluralidad. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Como quién? ¿A quién le está hablando? Porque allí dice Jehová, el Padre está hablando, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma
y viva para siempre. Y cuando vemos el capítulo 11, el capítulo 11, versículo 7, usted se puede acordar cuando en la torre de Babel estaban construyendo aquella torre. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mire lo que pasa aquí. Dice en el 11:7, ahora pues, descendamos. Mejor vamos a ir del versículo 6, hermano. Vamos a ver el versículo 6 primeramente, para entender esta parte un poquito más mejor. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda. Él habla de su compañero, y después de eso vemos que él confundió los lenguajes, y de ahí ahora tenemos todos estos lenguajes diferentes. Pero allí estamos viendo otro ejemplo que él estaba diciendo, ¿verdad? Descendamos. Bendito sea el Señor. Así es que esos son ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? Cada vez que en hebreo, digamos, esa palabra se pronuncia el nombre de Dios, Elohim. Esa palabra Elohim es una palabra hebrea, y esa palabra decía realmente dioses. Pues el vocablo hebreo está en plural. Cuando, digamos, por ejemplo, si usted estudia la palabra de lo que es, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice a nosotros que debemos de escudriñar las Escrituras. Y cuando nosotros escudriñamos, pues eso quiere decir que si vamos a esa palabra, donde encontramos que dice Dios, y cuando vemos en el hebreo, y si usa la palabra Elohim, y cuando nosotros vemos esa palabra Elohim, y queremos ver la interpretación en Elohim, y esa palabra habla y dice dioses, y uno dice, bueno, dioses, si Jehová Dios dice uno solo es, pero a lo que se está refiriendo, amados hermanos, es porque Dios en sí, como les vuelvo a repetir, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexistiendo estas tres personas en un mismo Dios. ¿Cómo coexiste como un solo Dios? Pues ese es el gran misterio de quién es Dios. Y si eso fuera revelado en la palabra, pues hubiera un versículo en la Biblia para explicar esa parte. Pero como le vuelvo a repetir, solo podemos llegar hasta lo que la palabra de Dios revela. No le podemos ir añadiendo, no le podemos ir quitando tampoco. Bendito sea Dios para siempre. Así es que, pues el vocablo hebreo está en lo plural. Ahora, cuando nosotros vemos otro ejemplo, cuando vemos el ejemplo acerca del ángel de Jehová, eso sería otro estudio un poquito largo que vamos a ver en otro tiempo, con la ayuda de Dios. Cuando nosotros vemos acerca del ángel de Jehová, vamos a ver quién es en particularmente ese ángel de Jehová. Cuando nosotros vemos en Éxodo, capítulo 3, versículo 2 al 6, y se le apareció el ángel de Jehová. Esto fue a Moisés que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Por qué dice que fue el ángel de Jehová que se le apareció? Cuando en otras partes de la Biblia, y según lo que entendemos de la Biblia, fue Dios el que se le apareció. Pero aquí está diciendo el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, ¿quién? Él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Quién estaba ahí? Moisés es el único más que estaba ahí. Y él está viendo aquella zarza que ardía, el árbol, pero no se consumía. Y dice, y la zarza no se consumía. Pero ¿sabe lo interesante? En el versículo 13 en adelante dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Mire el versículo 4.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pero ahí acabamos de ver en los versículos anteriores que dice que el ángel de Jehová estaba ahí. Y ahora está diciendo que Dios, Jehová, lo está llamando y le está diciendo de en medio de la zarza, ahí está Dios, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, el versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo es eso, pues? Porque dice al principio, donde leímos que era el ángel de Jehová, y ahora ese mismo al que se refiere como el ángel de Jehová se está refiriendo como que es Dios mismo que le está hablando, y él está diciendo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Porque, hermanos, el ángel de Jehová no es un ángel normalmente, un ángel normal. El ángel de Jehová viene a ser lo que se clasifica, lo que se llama, en la Biblia lo muestra en varias formas, una teofanía del mismo Cristo. Porque acuérdese, en el Antiguo Testamento, el Mesías, Cristo, no era revelado en sí, ya vino a ser revelado en Jesús, que era el Mesías, el que vino a cumplir todas aquellas profecías. Pero en el Antiguo Testamento, Cristo se manifestaba en forma de lo que se llama teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Estos ya son términos teológicos. Teofanía, amados hermanos, se encuentran, es cuando es una manifestación de Cristo. Y cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, eso es una teofanía de Cristo. Él estaba viendo una manifestación de Cristo. Cuando nosotros vemos también, hay muchas citas bíblicas, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, cuando se le apareció aquel personaje a Daniel y él cayó y él vio una teofanía de Cristo. Cuando Josué estaban en el tiempo de guerra, que iban a cruzar hacia Jericó, y él vio a un hombre que estaba así parado con una espada extendida, y él dice: ¿eres por nosotros o por el enemigo? Y él dice: no, pero como príncipe del reino de Dios. Y él se postra y adora y dice: ¿cuál es el mandato del Señor? Y eso es una teofanía. Cuando se le apareció a Abraham, ¿se acuerda que a Abraham se le apareció a alguien? Y había dos ángeles a su lado cuando iba Dios a destruir allá esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y lo vio. Pero la palabra de Dios dice que no hay nadie que puede ver a Dios y viva. Claro, no hay nadie que puede ver a Dios en su magnitud, en su potestad, en su majestad. Pero Dios mismo se manifiesta al hombre. Y eso es lo que se llama una teofanía de Cristo, porque es una manifestación de Cristo mismo. Y así vemos esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor para siempre. Usted se puede acordar cuando Moisés estaba ahí pidiéndole al Señor y dice: muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Y después Dios le dijo: bueno, anda y párate allá en esa piedra y vas a, ¿verdad?, ver ahí pasar mi gloria. ¿Y qué es lo que él vio? Vio un personaje de una persona, de humano que iba pasando, pero solo le vio lo de atrás. ¿Y eso quién era? Porque él dice: vas a ver mi gloria, dijo. Eso es el Cristo, el que él vio lo de atrás, pasando por ahí. Y Dios proclamando: Jehová, Jehová, Dios de misericordia para siempre, bendito sea el Señor. Eso es teofanía de Cristo, bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos otros ejemplos, cuando nosotros vemos ahora acerca, hermanos, en el Antiguo Testamento, también nosotros podemos ver
que cuando en el Antiguo Testamento se presenta al Espíritu Santo como el agente personal de Dios, cuando nosotros vemos Génesis 1 o 2, mire lo que habla acerca del Espíritu Santo. Cada uno de ellos, hermanos, la Biblia nos está mostrando. ¿Sabe por qué nos muestra tres diferentes? Porque aunque es un solo Dios, nos está mostrando de que hay una diferencia función que cada uno lleva en una perfecta unidad. Bendito sea el Señor. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí menciona el Espíritu de Dios, el cual se movía sobre la faz de las aguas. No dice que el Verbo se movía sobre la faz de las aguas. No dice que el Padre Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Pero distintamente está hablando que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vemos Nehemías, capítulo 9, versículo 20, allí también nos muestra diciendo, y enviaste tu buen espíritu, con mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Indicando que Dios, ¿verdad? Él envió a su Espíritu Santo para enseñarles. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando nosotros también podemos ver, hermanos, en Salmos 139, versículo 7, acerca del Espíritu Santo, dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque el Espíritu de Dios, hablando acerca del Espíritu de Dios, allí está diciendo que Dios es omnipresente. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder, donde Dios no nos pueda ver. No hay dimensión donde nos podamos esconder, donde Dios no nos pueda ver. Porque todo lo que, en cualquier lugar donde podamos querer ir, allí está Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede escaparse del Espíritu de Dios. Y todos los lugares que hay es porque Dios los ha creado. Aún en los sueños, hermanos. Bendito sea el Señor. Porque Dios también habla aún en los sueños. Bendito sea el Señor. Y si uno asciende hacia el cielo, ahí está Dios. Se va abajo en la tierra, ahí está Dios. A lo profundo de la mar, ahí está el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos también, ya viendo acerca del Espíritu Santo aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en sí? Estamos viendo, hermanos, para distinguir claramente que la Biblia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está pero llena y llena de palabra que nos muestra Padre Jehová, Jesucristo, es decir, Cristo, la segunda persona de Dios, y nos muestra Espíritu Santo. Tres personas individuales, personajes, pero coexistiendo en una trinidad. Bendito sea el Señor. Incluso cuando nosotros vemos en las profecías, nos vamos a ir a, bueno, en vez de ir allí, lo mencionamos, vimos Isaías 9:6, cuando estaba profetizándose del Mesías. Y el profeta Isaías, que aproximadamente 700 años antes que vino Cristo aquí a la tierra, que se manifestó Jesús aquí en la tierra, Jesucristo, pues vemos en la palabra del Señor en Isaías 9:6 que allí habla acerca del Mesías y lo habla como Dios, porque allí dice, mire, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Precioso Dios. Cuando nosotros vemos que la Trinidad es prácticamente
cada integrante de la Trinidad es mencionado cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Hemos visto citas bíblicas allí, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y así mismo podríamos ver más y más citas bíblicas para ir comprobando que en la Biblia específicamente dice la palabra. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Bendito sea el Señor. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Allí explica bien claro diciendo que Jehová Dios uno es. Mire, oye Israel, este es el principal mandamiento, hermanos. Acuérdense cuando hicimos el estudio sobre los mandamientos, que vimos que hay, ¿verdad?, 613 mandamientos en total. Y eso después fueron sumidos en 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos Jesucristo los sumió en 2 mandamientos. Pero cuando nosotros vemos de esos 613 mandamientos, vemos un mandamiento allí que prácticamente dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bendito sea el Señor. Y cuando está hablando de Dios y dice uno es, pues ahora acabamos de estar prácticamente todo este tiempo hablando en el Antiguo Testamento, explicando cómo la Biblia, ¿verdad?, señala al Espíritu Santo, cómo está señalando a Cristo, el Verbo, cómo está señalando al Padre, Jehová. Y aquí ahora estamos viendo diciendo Jehová Dios uno es. Es porque, hermanos, cuando nosotros nos toca explicar nuestra fe, en quien nosotros hemos depositado nuestra fe, pues podemos claramente decir, con tanta cita bíblica, hermanos, que lo explica en esta parte, que Dios, el Dios que servimos, es un solo Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. Bendito sea el Señor. Él es manifiesto, Él es en 3 personas, coexistiendo como ese un solo Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver un poquito en el Nuevo Testamento, hermanos. Mateo 6:9, vamos a ver. Vamos a ver ahí que el Padre es Dios. Ahora, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Hijo está en el Padre. El Padre en el Hijo, pero no es en sí el Hijo. Y eso tenemos que entenderlo. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué Jesucristo nos dice a nosotros que nos refiremos al Padre y no a referirnos a Jesús? Porque fíjense que yo he escuchado cuando hay otras vidas que pueden estar orando y ellos oran a Jesús. Pero el Señor nos dijo a nosotros que oremos hacia el Padre en el nombre de Jesús. Nos ha dado esas pautas en la Biblia. Esas instrucciones las tenemos nosotros en la palabra, que Jesucristo mismo dio esa enseñanza, porque para eso Él vino, para poner todo eso en orden. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos San Juan, capítulo 1, del versículo 1, prácticamente lo que nosotros estamos viendo aquí es que el Padre, Jehová, es Dios. El Hijo, Jesucristo, es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. Pero ya les dije, no 3 dioses, sino que un solo Dios. Como vimos, Jehová Dios uno es. Pero coexiste. Es 3 personas coexistiendo como un solo Dios. En esa triunidad. Bendito sea el Señor. Aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando acerca de Cristo, antes de la manifestación gloriosa en el cuerpo de Jesús. Cuando vemos ahí, dijo que Cristo es Dios. Ahora vamos a ver que también el Espíritu Santo es Dios. Marcos
capítulo 3, versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué sería que no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo? Eso tiene una gran importancia. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Cuando nosotros podemos ver también, refiriéndose a que el Espíritu Santo de Dios es Dios, pues también podemos ver en la palabra, en San Juan 15, 26. En San Juan 15, 26 nos muestra la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí nosotros podemos ver esa Trinidad, cómo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa unidad. Bendito sea el Señor. Así, hermanos, si nosotros siguiéramos, pero por el tiempo voy a ir terminando, pero si nosotros fuéramos siguiendo este hilo para ver esa Trinidad de Dios, esa Trinidad en Dios, compuesta de Padre y de Espíritu Santo, pudiéramos ver que la palabra nos enseña que en los tres podemos ver que Él es Señor, que Él es Dios de Israel, que Él es legislador, que Él es omnipresente, que Él es la fuente de vida. Y cada una de las personas participó en la creación de la humanidad. Porque acuérdense, el Padre habló, el Verbo, Cristo, hágase la luz, y el Espíritu Santo, los tres obrando. Bendito sea el Señor en esa creación maravillosa. Cuando nosotros vemos en la resurrección de los muertos, cuando nosotros vemos también en la comisión para el ministerio, cuando nosotros vemos cómo Dios santifica el creyente, ¿verdad? Jesús dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Quién estaba hablando? Le estaba hablando al Padre, que santifica al pueblo. Pero lo santifica con la palabra. Pero también es el Espíritu Santo el que lo guía a uno, que lo llena a uno. Porque el Espíritu de Dios es vida. La palabra de Dios es Espíritu y es vida. Y ahí vemos la función de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en una trinidad para aquel propósito. Y cuando incluso nosotros podemos tratar de entender, pues, ¿cómo es esto? Usted y yo, amados hermanos, somos hechos somos una persona truina también. ¿En qué forma? Porque somos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. Bendito sea el Señor. El alma es la cual se lucha por. El espíritu adentro es la cual tenemos que mantener en comunión con el Señor. El cuerpo es de Dios. Bendito sea el Señor. Y son los tres llamados a santificarse para Dios, porque Dios lo quiere todo. Porque Él da todo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la naturaleza, se ha señalado que todo haz de luz tiene tres rayos: el químico, el cual es invisible; el luminoso, que es el visible; y el calorífico, que produce calor y se siente, pero no se ve. Ese es un ejemplo de tres trabajando en una unidad. Y hay semejanzas así que hay en la naturaleza.
para nosotros que podamos tratar de entender aquello que es tan grande e infinito en nuestra mente finita. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de cómo es el agua, ¿verdad? También el agua nos provee un buen ejemplo. Y estos solo son ejemplos, no podemos decir, es así, no, eso es solo algo que tratamos de explicar, porque Dios es mucho más que eso. El agua provee un buen ejemplo de la Trinidad. En su estado líquido es agua, en su estado sólido es hielo, y en su estado de gas, en vapor de agua. Pero en ningún momento cambia su composición química. La sustancia de Dios es la misma, pero Él se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos, pues, ¿verdad?, en nuestros cuerpos, como he dicho, espíritu, alma, cuerpo. Bendito sea el Señor. Y así, amados hermanos, este estudio lo hemos dado así en breve, y vamos a usar más citas bíblicas allí cuando se posteen en internet. Porque así, amados hermanos, que cualquiera que venga a nosotros y nos pregunte por nuestra fe y, ¿verdad?, quiera convencernos por otras citas bíblicas, pues nosotros vamos a estar bien armados de la palabra de Dios para mostrarles cita tras cita bíblica acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo, acerca de que dice que Dios uno es, y explicarle por la palabra. Porque así, amados hermanos, es como podamos ir ayudando a otras vidas a salir del error y traerlos a la palabra de Dios, a su palabra, a su verdad. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, esto es bien importante porque es uno de los temas que son tan importantes conocerlos. Miren, nosotros podemos empezar a aprender acerca de los temas como el infierno, el cielo, pero ¿sabe qué? Si una persona viene que ha estudiado la palabra y la ha estudiado de una forma torcida y le viene a botar a usted quién es Dios, créame que eso le viene a botar todas las otras cosas. Pero cuando nosotros nos agarramos de en verdad quién es Dios y nos metemos en la palabra y decimos, tenemos esta parte de quién es Dios, no, hermanos, aquí es cómo tener una comunión con Dios. Aquí está cómo entender a Dios. Este es tan, pero tan importante. Bendito sea el Señor.